Hay ciudades en Australia donde puedes comprar una casa completa con jardín, garaje y 3 dormitorios por menos dinero del que mucha gente paga en un año de alquiler en Sydney. No un terreno, no un apartamento diminuto en un edificio de 20 pisos con gastos de comunidad que no paran de subir. Una casa real, con título de propiedad limpio, en una ciudad que funciona de verdad. Y lo más perturbador de todo esto no es que esas casas existan. Lo más perturbador es que la gran mayoría de australianos nunca lo sabrá, porque nadie habla de ello en serio. Vamos a hablar de ello en serio. Primero hay que entender la magnitud de lo que está pasando con el mercado inmobiliario australiano, porque sin ese contexto, los números que vas a escuchar a continuación no van a impactarte como deberían. El precio medio de una casa en Sydney supera $1.200.000. En Melbourne estamos hablando de 900.000. Brisbane alcanza los 800.000. Perth llega a 700.000. Eso significa que solo el depósito inicial del 20% que los bancos exigen para aprobar una hipoteca en condiciones razonables equivale a $240.000 en Sydney. $240.000. Para alguien que gana $60.000 anuales y consigue ahorrar $15.000 al año después de pagar el alquiler, reunir esa cantidad le llevaría 16 años. 16 años ahorrando de forma disciplinada, sin gastar un peso extra en nada. Y al final de esos 16 años, todavía no sería propietario de nada. Tendría el depósito para pedir prestado el resto y endeudarse durante los siguientes 30 años. Eso no es el sueño australiano de la propiedad. Eso es otra cosa completamente distinta. Y sin embargo, mientras esta situación se normaliza en las capitales, mientras los medios hablan de la crisis de vivienda como si fuera un fenómeno natural imposible de evitar, como si fuera la lluvia o el viento, hay 12 ciudades en este país donde la realidad es completamente diferente. 12 lugares donde una persona de clase trabajadora con ahorros reales puede comprar una casa real sin necesitar riqueza generacional, ni herencias ni décadas de sacrificio. Casas de ladrillo con múltiples habitaciones, con baños completos, con cocinas que funcionan, con garajes, con jardines. Propiedades con título de propiedad limpio, donde nadie te puede echar porque el lugar es tuyo. No hablo de pueblos con 100 habitantes donde el último supermercado cerró hace 10 años y el médico más cercano está a 3 horas en coche. Eso existe y es otra conversación. Hablo del punto exacto donde todavía puedes obtener una casa sustancial en una ciudad que funciona, con servicios reales, con infraestructura real, sin necesitar $500,000 ni riqueza heredada. Ese punto todavía existe en Australia. Está desapareciendo, pero todavía existe. Para construir esta lista investigué los anuncios actuales de venta en cada una de estas ciudades. Contacté con agentes inmobiliarios locales para verificar precios reales de venta, no solo precios de publicación que luego no se cierran. Hablé con personas que viven en estos lugares sobre las condiciones reales del día a día. Los precios que vas a escuchar son precios verificados de operaciones que se han cerrado o que están activas ahora mismo. No son fantasías. No son los mejores precios posibles en las mejores condiciones imaginables. Son el rango real donde puedes comprar una casa en cada uno de estos lugares. El intercambio siempre es el mismo. Estas ciudades tienen dificultades. Algunas pierden población lentamente. Los servicios son limitados comparados con las capitales. El empleo puede ser complicado dependiendo de tu sector. Estás cambiando ubicación y comodidad urbana por propiedad real y libertad financiera. Eso es el trato. No hay trampa oculta. El trato es exactamente ese. Pero para un trabajador remoto que gana su sueldo desde cualquier parte con conexión a Internet, para un jubilado que quiere eliminar el gasto de vivienda para siempre, para alguien que trabaja en minería con rotaciones y necesita una base barata entre turnos, este intercambio no solo tiene sentido económico. Puede ser la diferencia entre construir patrimonio real durante la próxima década o seguir pagando alquiler a un propietario que sí construye patrimonio mientras tú financias el suyo.
Estas son las 12 ciudades donde todavía puedes comprar una casa australiana por menos de $150,000. Y algunas de ellas van a sorprenderte de una forma que no esperas. Amigos, si este contenido te parece útil y quieres seguir viendo análisis honestos sobre el mercado inmobiliario australiano, suscríbete y dale like al video. Es la forma más sencilla de ayudar a que esto llegue a más personas que lo necesitan. En el puesto 12 de esta lista está Broken Hill, en Nueva Gales del Sur. Y antes de que sigas escuchando, quiero que tengas muy claro lo que significa que una ciudad esté en el puesto 12 de esta lista, porque podría sonar como si fuera la peor opción. No es así. Estar en el puesto 12 significa que hay 11 ciudades que ofrecen una combinación aún mejor de precio, servicios y oportunidades. Broken Hill por sí sola ya es una propuesta seria que destruye cualquier argumento sobre la imposibilidad de ser propietario en Australia con un salario normal. Broken Hill tiene aproximadamente 17,000 habitantes permanentes. Está situada en el extremo oeste de Nueva Gales del Sur, cerca de la frontera con Australia del Sur, a unos 1,000 kilómetros de Sydney. La ubicación es extremadamente remota. Eso es un hecho, y no tiene sentido suavizarlo. Pero la distancia no es el único factor que define una ciudad, y en el caso de Broken Hill, la distancia viene acompañada de algo que muy poca gente espera encontrar a esa lejanía de una capital. Broken Hill tiene un hospital con servicios de urgencias y atención médica completa. Tiene varios supermercados de grandes cadenas. Tiene escuelas en todos los niveles educativos. Tiene instalaciones deportivas y de recreación. Tiene galerías de arte y una escena cultural que sorprende a quien llega, esperando encontrar solo polvo y silencio. Tiene una historia minera que atrae turismo de forma constante y que genera actividad económica real. Esta ciudad funciona. No es una ciudad moribunda a punto de desaparecer. Es una ciudad real, con infraestructura real, que simplemente está muy lejos de otras ciudades grandes. Y las casas en Broken Hill van desde $90,000 para cottages básicos que necesitan algo de trabajo cosmético hasta $145,000 para casas de ladrillo de 3 dormitorios en condiciones razonables. Casas con múltiples habitaciones. Casas con baños completos. Casas con cocinas que funcionan. Casas con garajes y jardines. Vivienda familiar real en barrios residenciales reales. No estructuras precarias ni propiedades con problemas legales. El precio medio de una casa en Sydney es $1,200,000. En Broken Hill estás comprando entre el 7 y el 12% de ese precio. Entre el 7 y el 12%. Si alguien te dijera que puede comprarte algo equivalente al 12% de su valor de mercado, en otro contexto pensarías que hay una trampa enorme. Aquí la trampa es conocida y tiene nombre. Se llama distancia. Se llama aislamiento. Se llama que no vas a tener las opciones de restaurantes y entretenimiento de una ciudad grande. Eso es real y no hay que ocultarlo. Pero también es real que por $90,000 puedes ser propietario de una casa en una ciudad que funciona con 17,000 personas, con hospital, con supermercados, con escuelas y con empleo disponible en minería y en turismo. Y que $90,000 en Broken Hill compran algo que 100 veces ese dinero no puede comprar en Sydney, que es la propiedad real sin deuda, sin hipoteca de 30 años, sin depender de que el banco apruebe tu solicitud cada vez que cambia algo en tu vida. La minería tiene una historia larga y sólida en Broken Hill y sigue generando actividad económica. El turismo basado en la historia de la ciudad y en sus galerías de arte atrae visitantes de forma regular. La población de 17,000 personas es suficiente para sostener servicios e infraestructura y para crear oportunidades de empleo reales en sectores que van más allá de la minería. En resumen, $90,000 a $145,000 compra una casa real en una ciudad regional que funciona con infraestructura completa. La distancia es extrema, pero los servicios son reales y el empleo existe. Y lo que viene en el puesto 11 de esta lista tiene algo que Broken Hill no puede ofrecer.
algo que cambia completamente la conversación sobre lo que significa vivir lejos de las capitales australianas. Lo que está pasando en Port Pirie no debería ser posible en un país desarrollado con una economía del tamaño de la australiana. A 200 kilómetros al norte de Adelaida, sobre la costa del Golfo Spencer, hay una ciudad de 14,000 personas donde puedes comprar una casa de ladrillo con jardín y garaje por $85,000. $85,000. Mientras en Adelaida, el precio medio de una casa ronda los 600,000. En Port Pirie, estás comprando entre el 14 y el 23% de ese valor. Y lo que hace que Port Pirie sea diferente de Broken Hill, lo que la coloca un puesto más arriba en esta lista, no es solo el precio. Es lo que obtienes junto con ese precio. Port Pirie tiene costa. Tiene acceso directo al océano. Tiene una fundidora industrial que lleva décadas siendo el motor económico de la ciudad y que sigue generando empleo estable para una parte significativa de la población local. Tiene hospital con departamento de urgencias operativo. Tiene centros comerciales con grandes cadenas de supermercados. Tiene escuelas en todos los niveles incluyendo secundaria completa. Tiene instalaciones deportivas y acceso a actividades recreativas en el agua. Para una ciudad de 14,000 personas a 200 kilómetros de una capital, eso es una infraestructura que muchos lugares más grandes en otras partes del mundo no pueden igualar. Las casas van desde $85,000 para cottages básicos, en condiciones habitables, hasta $140,000 para casas de ladrillo sólidas de 3 y 4 dormitorios en barrios residenciales establecidos. Casas con backyards reales. Casas con garajes. Casas con cocinas y baños completos. No hay nada de fantasía en estas propiedades. Son vivienda familiar estándar australiana que simplemente se vende a una fracción del precio que la misma tipología alcanzaría en cualquier capital del país. El empleo en la fundidora crea una base económica que mantiene la población estable. Cuando hay empleo industrial real en una ciudad pequeña, los servicios se sostienen porque hay gente con ingresos regulares que necesita esos servicios. Eso es exactamente lo que ocurre en Port Pirie. La población no está en caída libre. Hay una razón concreta para que 14,000 personas sigan eligiendo vivir ahí. Y esa razón tiene que ver con el trabajo y con un costo de vida que en las capitales simplemente no existe. Hay algo que sí hay que mencionar sobre Port Pirie, y es la contaminación histórica asociada a décadas de operación de la fundidora. Es un factor real que cualquier persona que esté considerando comprar en esta ciudad necesita investigar con detalle antes de tomar una decisión. No es algo que deba ignorarse, pero tampoco es algo que haya impedido que 14,000 personas elijan vivir y crear familias ahí durante generaciones. Es parte de la realidad de Port Pirie y parte de la conversación honesta que hay que tener cuando se habla de propiedades a este precio. Lo que no es parte de ninguna exageración es el número. $85,000 por una casa costera en una ciudad con hospital, supermercados y empleo industrial estable. En Adelaida, eso no te compran ni la mitad de un parking privado en el centro. El mercado inmobiliario australiano creó esta situación durante décadas de concentración de inversión y demanda en las capitales, mientras las ciudades regionales quedaban completamente fuera del radar. El resultado es esta brecha que parece absurda hasta que la ves con números reales delante. Y si Port Pirie ya empieza a cambiar la forma en que ves las posibilidades de propiedad en Australia, lo que viene ahora mismo en el puesto 10 de esta lista va a terminar de romper cualquier argumento que te quedara sobre por qué la propiedad es imposible con un salario normal. Whyalla tiene 21,000 habitantes y vende casas de ladrillo de 3 dormitorios por $75,000. $75,000. Si has estado escuchando esta lista desde el principio, si ya procesaste los números de Broken Hill y de Port Pirie, puede que en este punto ya estés desarrollando una cierta tolerancia al impacto de estas cifras. No la desarrolles todavía, porque Whyalla merece que te detengas un momento y dejes que el número aterrice completamente. $75,000 es lo que mucha gente en Sydney gana en un año antes de impuestos. Es menos de lo que cuesta un coche nuevo de gama media en Australia. Es el precio de una propiedad
en una ciudad de 21.000 personas con hospital completo, centros comerciales, escuelas en todos los niveles, playas, marina y una acería que lleva décadas siendo el corazón económico de la región. Guayala está a 400 kilómetros de Adelaida sobre el Golfo Spencer, en la misma costa que Port Pirie, pero más al norte, y con una personalidad propia completamente diferente. Donde Port Pirie tiene la fundidora, Guayala tiene la acería. Donde Port Pirie tiene 14.000 habitantes, Guayala tiene 21.000. Más gente significa más servicios. Más servicios significa más opciones. Más opciones significa una vida diaria más completa en una ciudad que a primera vista podría parecer demasiado industrial para resultar atractiva. Pero Guayala tiene costa. Tiene playas reales. Tiene una marina donde la gente pesca, navega y pasa tiempo libre junto al agua. Tiene un frente marítimo que convierte el tiempo libre en algo completamente diferente a lo que imaginas cuando piensas en una ciudad siderúrgica en el interior de Australia del Sur. La combinación de industria pesada con acceso al océano crea un equilibrio que pocas ciudades de este tamaño y este precio pueden ofrecer en ningún lugar del país. Las casas van desde 75.000 para propiedades básicas hasta 135.000 para casas de ladrillo de calidad en condiciones sólidas. Eso representa entre el 12 y el 22% del precio medio de Adelaida. La acería proporciona empleo directo e indirecto que mantiene la economía local funcionando. La población es suficientemente grande para sostener servicios completos y para crear una vida social real con opciones reales. El contraste con las capitales en este punto de la lista ya no necesita mucha elaboración. En Sydney, $75.000 no existe como categoría de precio inmobiliario. No hay ningún tipo de propiedad en ningún rincón de Sydney que puedas comprar por $75.000. En Guayala, ese dinero te compra una casa completa en una ciudad que funciona con 21.000 personas, hospital, supermercados, escuelas, playas y empleo industrial real. La brecha no es grande, es de otra dimensión completamente. Y lo que hace que esta comparación sea todavía más poderosa es que no estamos hablando de sacrificar todo para vivir en un lugar donde no hay nada. Estamos hablando de un intercambio concreto y definido. Distancia de la capital y reducción de opciones de entretenimiento urbano a cambio de propiedad real, costa, empleo industrial y una vida financiera que en las capitales simplemente no está disponible para alguien con un salario normal. La pregunta que hay que hacerse no es si Guayala es perfecta. No lo es. La pregunta es si lo que Guayala ofrece a $75.000 vale más que lo que ofrece el alquiler eterno en una capital a un precio que nunca para de subir. Y cuando la próxima ciudad de esta lista aparezca, esa pregunta va a tener una respuesta todavía más difícil de ignorar. Hay personas en Queensland que ganan $120.000 al año. Viven en casas propias que compraron por $110.000 y ahorran más dinero en 12 meses de lo que alguien en Sydney ahorra en 5 años pagando alquiler. Eso no es una exageración. Eso es Gladstone. Y Gladstone es el puesto 9 de esta lista, lo que significa que todavía hay 8 ciudades por encima de ella. Procesa eso un momento antes de seguir escuchando. Gladstone está en la costa central de Queensland, a unos 500 kilómetros al norte de Brisbane. Tiene aproximadamente 33.000 habitantes. Es una ciudad portuaria industrial con instalaciones de gas natural licuado que la convierten en uno de los centros de exportación de energía más importantes de toda Australia. Y esa actividad industrial no es un detalle menor. Es el factor que lo cambia todo cuando se habla de Gladstone como lugar para vivir y construir patrimonio. Las casas en Gladstone van desde $110.000 para propiedades básicas en barrios más antiguos hasta $149.000 para casas de ladrillo de 3 dormitorios en condiciones decentes en zonas residenciales establecidas. Eso representa entre el 14 y el 19% del precio medio de Brisbane. Y mientras en Brisbane ese porcentaje no te alcanza ni para cubrir los gastos de cierre de una operación normal,
En Gladstone te compra una casa completa en una ciudad con infraestructura real. Gladstone tiene hospital con servicios completos. Tiene centros comerciales con grandes cadenas. Tiene escuelas en todos los niveles. Tiene instalaciones deportivas y acceso a la costa con playas reales a poca distancia. Pero lo que separa a Gladstone de todas las ciudades que hemos visto hasta ahora en esta lista es la naturaleza del empleo disponible. No estamos hablando de trabajos de servicios mínimos o de empleo público local. Estamos hablando de trabajo industrial portuario y de energía con salarios que en muchos casos superan los $100,000 anuales para roles técnicos y operativos. Eso crea una situación financiera que en las capitales directamente no existe. En Sydney o Melbourne puedes ganar un salario similar, pero lo entregas casi completo en alquiler o en hipoteca. En Gladstone puedes ganar ese mismo salario, vivir en una casa que ya es tuya y guardar una proporción de tus ingresos que en una capital nunca verías reflejada en tu cuenta bancaria. La diferencia acumulada en 5 años entre esas dos situaciones es suficiente para cambiar completamente la trayectoria financiera de cualquier persona. La ciudad tiene 33,000 habitantes. Eso es suficiente para sostener servicios reales, para crear una vida social con opciones genuinas, para tener acceso a médicos especialistas locales y para que la economía local funcione con cierta diversidad. No es una metrópolis, pero tampoco es un pueblo donde cada año que pasa hay menos gente y menos servicios. Gladstone tiene una razón sólida para seguir existiendo y creciendo. Esa razón se llama infraestructura energética de exportación global y no va a desaparecer en el futuro cercano. El contraste con lo que hemos visto en las ciudades anteriores de esta lista es notable. Broken Hill tiene empleo minero e histórico, pero está a 1,000 kilómetros de Sydney en aislamiento extremo. Port Pirie y Whyalla tienen industria costera, pero sus salarios industriales son más modestos. Gladstone combina costa, ciudad de tamaño real, servicios completos y salarios industriales altos en una proporción que ninguna de las ciudades anteriores alcanza de la misma forma. La población estable, el empleo de alto ingreso y la infraestructura completa crean una base que hace que Gladstone sea una propuesta seria para alguien que quiera comprar propiedad, trabajar localmente con buenos ingresos y construir patrimonio a una velocidad que en cualquier capital australiana tomaría el doble o el triple de tiempo. Y sin embargo, Gladstone está en el puesto 9. Lo que esto significa es que hay 8 ciudades más en esta lista que hacen una propuesta todavía más interesante por razones distintas. Y la siguiente de ellas tiene una característica que Gladstone no puede ofrecer. Una característica que convierte la ecuación financiera en algo completamente diferente para un perfil muy específico de personas. 33,000 habitantes en Gladstone ya parecía una ciudad real, con masa crítica suficiente para funcionar bien. Mount Isa tiene 18,000 y los salarios mineros que se pagan ahí hacen que los números de Gladstone parezcan conservadores. Eso es lo que hace al puesto 8 de esta lista una conversación completamente distinta a todo lo que hemos visto hasta ahora. Mount Isa está en el extremo noroeste de Queensland, a 900 kilómetros de Townsville hacia el interior. Si Broken Hill te parecía remota, Mount Isa lleva ese concepto a otro nivel. No hay costa, no hay ciudades cercanas. El aislamiento es real y hay que nombrarlo sin suavizarlo. Pero Mount Isa tiene algo que ninguna otra ciudad de esta lista tiene en la misma proporción. Y eso es una concentración de actividad minera que genera ingresos laborales que transforman la ecuación financiera de forma radical. Las casas en Mount Isa van desde $95,000 para propiedades básicas hasta $145,000 para casas de ladrillo de 3 y 4 dormitorios en zonas residenciales establecidas. Para alguien que no conoce Mount Isa, esos precios ya son impactantes. Pero el impacto real no viene del precio de la propiedad. Viene de lo que puedes ganar viviendo ahí o usando la ciudad como base mientras trabajas en los proyectos mineros de la región. Mount Isa tiene hospital con capacidad completa. Tiene supermercados de grandes cadenas,
Tiene escuelas en todos los niveles educativos. Tiene instalaciones deportivas e infraestructura de ciudad real, a pesar del aislamiento extremo. 18.000 personas necesitan servicios para funcionar en el día a día, y Mount Isa los tiene porque la actividad minera genera suficiente riqueza local para sostenerlos. Esto no es un pueblo que sobrevive de milagro. Es una ciudad que existe porque tiene una razón económica poderosa para existir. El perfil de persona para quien Mount Isa tiene más sentido es específico. No es para alguien que valora la vida urbana, las opciones culturales diversas o la cercanía a una capital. Es para alguien dispuesto a aceptar el aislamiento a cambio de una combinación de propiedad barata y salarios altos que en ningún otro lugar de Australia se presenta en la misma proporción. Trabajadores en rotaciones de minería que pasan semanas en campo y semanas en casa. Personas que quieren usar Mount Isa como base para acumular capital durante 3 o 5 años antes de moverse a otro lugar con el patrimonio construido. Comprar una casa en Mount Isa por $120,000 y ganar $120,000 o más al año en la industria minera local o regional es una ecuación que en términos de acumulación de patrimonio no tiene equivalente en ninguna capital australiana para alguien con un salario similar. En Sydney, $120,000 al año es un ingreso decente que se evapora casi completamente en alquiler, transporte y el costo de vida de una ciudad cara. En Mount Isa, ese mismo ingreso sobre una base de costos radicalmente menor genera un excedente mensual que se convierte en patrimonio real a una velocidad que simplemente no es posible replicar en otro contexto. El aislamiento es el precio que se paga, y es un precio real. Pero para el perfil correcto de persona, ese precio no es demasiado alto. Es exactamente el intercambio que tiene sentido durante un periodo definido de tiempo, con un objetivo financiero claro al final. Y lo que viene ahora en esta lista es diferente a Mount Isa de una forma que muchos no esperan, porque las siguientes ciudades combinan algo que ni Gladstone ni Mount Isa tienen juntos, y eso cambia completamente la conversación sobre qué significa vivir bien y construir patrimonio al mismo tiempo en la Australia regional. 80,000 personas viven en Rockhampton y puedes comprar una casa ahí por $100,000. 80,000 personas. Para poner eso en perspectiva, hay capitales de provincia en Europa con menos habitantes que eso. Hay ciudades que la gente visita como destino turístico con menos infraestructura, menos servicios y menos vida económica real que Rockhampton. Y en este momento, ahora mismo, hay casas de ladrillo con 3 dormitorios, jardín y garaje disponibles en esa ciudad por $100,000. Rockhampton está a 600 kilómetros al norte de Brisbane, en la costa central de Queensland. Es la capital regional del centro de Queensland, y eso no es un título vacío. Significa que concentra servicios gubernamentales, sanitarios, educativos y comerciales para toda una región enorme a su alrededor. Tiene hospital universitario con especialidades médicas reales. Tiene campus universitario con educación terciaria completa. Tiene centros comerciales con todas las grandes cadenas. Tiene conexión aérea directa con Brisbane y otras ciudades. Tiene una economía diversificada basada en ganadería, agricultura, servicios regionales y comercio que no depende de un único sector industrial para sobrevivir. Esa diversificación económica es lo que separa a Rockhampton de casi todo lo que hemos visto hasta ahora en esta lista. Broken Hill depende de la minería y el turismo histórico. Port Pirie y Whyalla dependen de su industria pesada específica. Gladstone depende del puerto energético. Mount Isa depende completamente de la minería. Si cualquiera de esos sectores atraviesa una crisis severa, la ciudad entera lo siente de forma directa e inmediata. Rockhampton no funciona así. Cuando la ganadería pasa por un periodo difícil, los servicios gubernamentales siguen. Cuando el comercio local se contrae, la universidad sigue operando. La diversificación crea estabilidad, y la estabilidad es exactamente lo que más importa cuando estás decidiendo dónde comprar una propiedad para largo plazo. Las casas van desde $100,000 para propiedades básicas en zonas más antiguas, hasta $149,000 para casas en buenas condiciones en barrios residenciales establecidos. Eso es entre el 12 y el 19% del precio medio de Brisbane.
Y en Brisbane, ese porcentaje no existe como categoría inmobiliaria. No hay ningún tipo de propiedad residencial que puedas comprar en Brisbane por 12% de su precio medio. En Rockhampton ese dinero compra vivienda familiar real en la ciudad más grande que hemos visto en esta lista hasta ahora. 80.000 personas crean una vida social real. Crean opciones de restaurantes y comercios que ciudades más pequeñas no pueden sostener. Crean un mercado laboral local con más diversidad de roles y sectores. Crean una comunidad con suficiente masa para que la vida diaria tenga variedad genuina, sin necesitar desplazarse constantemente a otra ciudad para cubrir necesidades básicas o simplemente para tener algo que hacer el fin de semana. Para un trabajador remoto que puede ganar su ingreso desde cualquier lugar con conexión a Internet, Rockhampton ofrece algo que las ciudades más pequeñas de esta lista no pueden dar en la misma medida. Ofrece una vida cotidiana que no se siente como un sacrificio permanente. Hay suficiente ciudad para que la existencia diaria sea completa. Hay suficiente infraestructura para que las necesidades importantes estén cubiertas localmente. Y hay una base económica lo suficientemente diversa para que la ciudad no colapse si un sector atraviesa dificultades. El precio sigue siendo una fracción de lo que pagarías en cualquier capital. La diferencia es que en Rockhampton, esa fracción no viene acompañada de la sensación de haber elegido el lugar más remoto y austero posible. Viene acompañada de una ciudad real que funciona de verdad para 80.000 personas que han decidido construir su vida ahí. Y sin embargo, Rockhampton está en el puesto 7 de esta lista. Lo que significa que la siguiente ciudad no solo iguala lo que Rockhampton ofrece, sino que añade algo que cambia la ecuación de una forma que muchos no esperan cuando escuchan hablar de ciudades regionales en Queensland a este precio. Bundaberg tiene 70.000 habitantes. Está sobre la costa de Queensland. Tiene acceso directo a la Gran Barrera de Coral y vende casas por $110.000. Si en algún momento mientras escuchabas esta lista pensaste que había que elegir entre precio asequible y calidad de vida real, Bundaberg es la ciudad que destruye ese argumento de forma definitiva. Bundaberg está a 300 kilómetros al norte de Brisbane, directamente sobre la costa. No es una ciudad costera en el sentido simbólico de que está cerca del agua. Es una ciudad donde el acceso a playas reales, a pesca, a actividades marítimas y a uno de los ecosistemas naturales más extraordinarios del planeta es parte de la vida diaria de sus 70.000 residentes. La Gran Barrera de Coral está a distancia accesible desde Bundaberg. Eso no es marketing turístico, es geografía. Las casas van desde $110.000 para propiedades básicas hasta $149.000 para casas en buenas condiciones en barrios residenciales consolidados. Eso representa entre el 14 y el 19% del precio medio de Brisbane. Y lo que obtienes por ese precio en Bundaberg incluye no solo la casa, sino el contexto completo de una ciudad costera de 70.000 personas, con infraestructura real, y una calidad de vida que en cualquier otra ciudad costera australiana costaría entre 5 y 10 veces más. Bundaberg tiene hospital con servicios completos. Tiene centros comerciales con grandes cadenas nacionales. Tiene escuelas en todos los niveles, incluyendo opciones de educación técnica y vocacional. Tiene conexión de transporte con Brisbane que hace que la capital no sea inalcanzable para cuando se necesita. Tiene una economía basada en agricultura, especialmente en la industria azucarera que le da nombre mundial a través de su ron más famoso. En turismo y en servicios regionales que crean empleo diversificado y estable. El ron Bundaberg no es solo un producto local. Es una industria completa que genera empleo directo e indirecto, que atrae turismo y que pone el nombre de la ciudad en un contexto global que pocas ciudades de este tamaño y este precio pueden igualar. Cuando una ciudad tiene un producto de exportación reconocido internacionalmente, eso dice algo sobre la estabilidad y la identidad económica del lugar. Bundaberg tiene eso junto con la costa y junto con el precio. Para alguien que valora el acceso al océano, la posibilidad de vida al aire libre, la pesca y las actividades marítimas como parte central de su estilo de vida, Bundaberg ofrece algo que ninguna de las ciudades anteriores en esta lista puede dar en la misma combinación. Las ciudades industriales costeras como Port Pirie y Whyalla tienen costa,
pero su identidad es fundamentalmente industrial. Bundaberg tiene industria, pero su identidad incluye la costa, el turismo, la agricultura y una calidad de vida que se siente genuinamente diferente. 70.000 personas es suficiente para que la ciudad tenga vida real. Es suficiente para que los servicios no estén en riesgo de desaparecer. Es suficiente para que el mercado laboral local tenga opciones más allá de un único sector. Y es suficiente para que la experiencia cotidiana de vivir ahí no se sienta como el aislamiento que sí existe en ciudades más pequeñas de esta lista. El contraste con lo que hemos visto es claro. Mount Isa da salarios altos pero aislamiento extremo y sin costa. Gladstone da industria y salarios interesantes, pero sin el contexto cultural y natural que Bundaberg tiene. Rockhampton da tamaño y diversificación, pero sin el acceso al océano que Bundaberg ofrece como parte del paquete completo. Bundaberg es la primera ciudad de esta lista donde el precio bajo no viene acompañado de ninguna concesión geográfica importante. Está en la costa. Está a distancia razonable de Brisbane. Tiene 70.000 habitantes. Tiene industria real y turismo real. Y vende casas por $110.000. Eso es lo que hace que esté en el puesto 6 y no más abajo. Pero los 5 puestos que quedan por encima de ella tienen razones concretas y específicas para estar donde están, y la primera de ellas tiene algo que Bundaberg todavía no puede ofrecer a este precio. Mackay tiene costa, tiene minería de carbón activa, tiene industria azucarera, tiene acceso a la Gran Barrera de Coral y vende casas por menos de $150.000. Si eso suena demasiado bien para ser verdad, es porque el mercado inmobiliario australiano lleva décadas funcionando de una forma tan concentrada en las capitales que cuando ves lo que existe fuera de ellas, el contraste parece imposible. No lo es real. Y Mackay en el puesto 5 de esta lista es la prueba más clara de que la brecha geográfica en este país no tiene ninguna justificación racional. Mackay está en la costa central de Queensland, al norte de Bundaberg, a unos 900 kilómetros de Brisbane. Tiene aproximadamente 80.000 habitantes en su área urbana y es uno de los centros regionales más importantes del norte de Queensland por una razón concreta. Está rodeada de 2 industrias que generan dinero real en cantidades serias. La industria azucarera la convierte en uno de los mayores productores de azúcar del hemisferio sur. Y la minería de carbón en las regiones del interior cercanas crea un flujo constante de trabajadores con ingresos altos que usan Mackay como base, como punto de partida y como lugar donde gastan su dinero entre rotaciones. Esa combinación de agricultura industrial a gran escala y minería de carbón activa crea una economía local que no depende de un único factor para funcionar. Cuando el precio del carbón baja, la industria azucarera sigue. Cuando la temporada agrícola tiene dificultades, los trabajadores de minería siguen llegando. La diversificación no es tan amplia como la de Rockhampton, pero es real. Y es suficiente para mantener la ciudad estable y con servicios funcionando a un nivel que refleja su tamaño. Mackay tiene hospital con servicios completos, incluyendo especialidades que ciudades más pequeñas no pueden ofrecer. Tiene aeropuerto con vuelos directos a Brisbane y a otras ciudades de Queensland. Tiene centros comerciales con todas las grandes cadenas nacionales. Tiene escuelas en todos los niveles y opciones de educación técnica orientadas específicamente a la industria minera y agrícola de la región. Tiene playas. Tiene acceso a las islas Whitsunday a distancia razonable, que son uno de los destinos de turismo náutico más reconocidos de Australia y del mundo entero. Las casas en Mackay están en el límite superior de esta lista, pero siguen estando por debajo de $150.000 para propiedades en condiciones habitables. Para una ciudad de 80.000 personas con aeropuerto, hospital completo, 2 industrias activas y acceso a uno de los entornos naturales más extraordinarios de Queensland, ese precio es una anomalía que solo existe porque las capitales han absorbido toda la atención, toda la inversión y toda la demanda durante décadas mientras Mackay seguía ahí,
funcionando, creciendo a su ritmo y vendiendo casas a precios que en cualquier contexto comparable en otro país desarrollado serían imposibles de encontrar. El perfil de persona para quien Mackay tiene más sentido es alguien que quiere combinar propiedad asequible con acceso real a naturaleza extraordinaria y con posibilidad de empleo en sectores que pagan bien. Los trabajadores de minería que hacen rotaciones en proyectos de carbón en el interior usan Mackay como base exactamente por esta razón. Compran casa, pagan mínimo en costos de mantenimiento mientras están en campo trabajando, y cuando regresan tienen acceso a playas, a los Whitsundays y a una ciudad con suficiente tamaño para que la vida entre rotaciones sea genuinamente disfrutable. Para un trabajador remoto que valora el entorno natural tanto como la infraestructura urbana, Mackay ofrece un equilibrio que Vandenberg casi alcanza, pero que Mackay supera por la combinación específica de tamaño, empleo industrial de alto ingreso y acceso geográfico a los Whitsundays. Eso no es un detalle menor. Para alguien que ama el mar, las islas, la navegación o simplemente tener acceso a uno de los entornos naturales más hermosos del planeta a distancia razonable de casa, ese factor cambia completamente la evaluación del lugar como opción de vida. Lo que Mackay no tiene, en la misma medida que las ciudades que están por encima de ella en esta lista, es algo más sutil y más difícil de cuantificar, pero que se vuelve muy concreto cuando empiezas a pensar en el largo plazo. Y eso es lo que hace que los 4 puestos restantes sean los más interesantes de toda la lista, porque cada uno de ellos tiene algo específico que lo coloca por encima de todo lo anterior, de una forma que no es obvia hasta que escuchas los números y el contexto completo. Maryborough está en Queensland, tiene 40.000 habitantes, vende casas por debajo de $120,000 y es la ciudad donde nació la mujer que creó a Mary Poppins. Ese último dato no tiene ninguna relevancia financiera directa, pero dice algo sobre el tipo de lugar que es Maryborough, sobre su historia, sobre su identidad y sobre por qué 40.000 personas siguen eligiendo vivir ahí, generación tras generación, cuando tienen otras opciones disponibles. Maryborough está a 250 kilómetros al norte de Brisbane, en el corredor costero de Queensland. No está directamente sobre el océano, pero está a muy poca distancia de Hervey Bay, que es la puerta de entrada a la isla Fraser, uno de los destinos naturales más singulares de Australia y del mundo. La isla Fraser es la isla de arena más grande del planeta. Tiene lagos de agua dulce cristalina en medio de la arena. Tiene una naturaleza que no existe en ningún otro lugar de la misma forma. Y desde Maryborough puedes llegar ahí en menos de media hora. Esa proximidad a Hervey Bay y a la isla Fraser convierte a Maryborough en algo más que una ciudad regional histórica con casas baratas. La convierte en una base de acceso a un entorno natural excepcional que atrae turismo de todo el mundo y que crea una actividad económica complementaria a la base industrial y manufacturera de la propia ciudad. Maryborough tiene una historia manufacturera real. Durante décadas fue un centro de fabricación de trenes y material ferroviario que empleó a una parte significativa de su población. Esa industria ha cambiado con el tiempo, pero dejó una infraestructura, una cultura de trabajo técnico y una identidad de ciudad que produce cosas reales, no solo que las consume o que sirve de dormitorio a otra ciudad más grande. Ese tipo de identidad crea comunidades más cohesionadas y más resilientes frente a los ciclos económicos. Las casas en Maryborough van desde precios que están entre los más bajos de esta lista para una ciudad de su tamaño, hasta $120,000 para propiedades en buenas condiciones. Para 40.000 habitantes con infraestructura completa, hospital, escuelas, comercio real y acceso a uno de los entornos naturales más extraordinarios de Queensland, ese precio es difícil de contextualizar en términos de valor real obtenido por cada dólar gastado. Maryborough tiene hospital con servicios de urgencias y atención completa. Tiene escuelas en todos los niveles. Tiene comercio local establecido con opciones reales para la vida diaria. Tiene conexión de transporte con Brisbane que hace que la capital sea accesible para cuando se necesita, sin que esa necesidad sea constante.
Y tiene una comunidad establecida con generaciones de historia que crea el tipo de tejido social que las ciudades nuevas y los desarrollos urbanos recientes simplemente no pueden replicar, porque el tejido social no se construye en años, se construye en décadas. Para alguien que valora la historia, la comunidad, el entorno natural extraordinario y la posibilidad de propiedad real a precio que en cualquier capital sería imposible, Maryborough ofrece una combinación que pocas ciudades de este tamaño y este precio pueden igualar. No tiene los salarios industriales de Mackay ni la masa crítica de Rockhampton, pero tiene algo que esas ciudades no tienen en la misma medida, que es una identidad propia y un acceso natural que convierte la vida diaria en algo genuinamente diferente a lo que ofrece cualquier suburbio de una capital australiana. Y sin embargo, Maryborough está en el puesto 4. Los 3 puestos que quedan por encima de ella son los que concentran la combinación más interesante de toda la lista. Y el puesto 3 tiene algo que ninguna de las ciudades anteriores tiene de la misma forma. Algo que cuando lo escuches va a cambiar completamente cómo ves las posibilidades reales de propiedad y de vida en la Australia que nadie te muestra en los medios principales. Si alguien te dijera que puedes comprar una casa en Australia, eliminar tu gasto de vivienda para siempre y acumular más patrimonio en 5 años del que acumularías en 20 pagando alquiler en Sydney, pensarías que te está vendiendo algo. No te está vendiendo nada. Es matemática simple que nadie quiere hacer en voz alta porque el resultado destruye la narrativa de que no hay alternativas. Hay alternativas. Hemos visto 9 de ellas. Y lo que viene ahora es donde la conversación sobre propiedad asequible en Australia se vuelve verdaderamente seria. Pero antes de llegar a los 3 primeros puestos, hay algo que necesita decirse con claridad, porque hemos recorrido 9 ciudades y en cada una de ellas el precio bajo venía acompañado de una explicación sobre servicios, empleo e infraestructura. Lo que no hemos hecho todavía es hablar de los números reales de lo que significa comprar en cualquiera de estas ciudades comparado con lo que significa seguir alquilando en una capital. Porque sin esa comparación, los precios son solo números. Con esa comparación, se convierten en una decisión financiera con consecuencias que se extienden durante décadas. Tomemos a alguien con un ingreso de $60,000 anuales. Es un ingreso real. Un ingreso de clase trabajadora australiana. El tipo de ingreso que tiene una proporción enorme de la población activa del país. En Sydney, esa persona paga alrededor de $30,000 al año en alquiler para una vivienda básica. Eso deja $30,000 para todo lo demás, incluyendo comida, transporte, servicios, ropa y cualquier cosa adicional. Si esa persona es extremadamente disciplinada y consigue ahorrar $15,000 al año, lo cual ya es un logro considerable con ese ingreso en esa ciudad, necesita 16 años para reunir el depósito inicial del 20% de una casa en Sydney. 16 años ahorrando al límite de lo posible, y al final de esos 16 años todavía no es propietaria de nada. Tiene el depósito para pedir prestado el resto y endeudarse durante otros 30 años. Eso no es construir patrimonio. Eso es sobrevivir financieramente en una ciudad que consume el ingreso de sus residentes a una velocidad que hace imposible la acumulación real de riqueza para la mayoría de las personas con salarios normales. Ahora tomemos a esa misma persona con ese mismo ingreso de $60,000. Compra una casa en Gladstone o en Rockhampton por $120,000 usando sus ahorros actuales como pago completo o con una hipoteca mínima y manejable. Trabaja de forma remota manteniendo su ingreso o encuentra empleo local. Vive con $25,000 al año cubriendo todos sus gastos, incluyendo tasas municipales, servicios, comida y transporte. Ahorra $35,000 cada año de forma consistente. Después de 10 años, tiene $350,000 en ahorros e inversiones, más una propiedad que vale al menos lo que pagó por ella y probablemente algo más. Patrimonio total acumulado, $470,000.
La persona en Sydney después de 10 años tiene $150,000 ahorrados y sigue sin ser propietaria de absolutamente nada. Sigue pagando alquiler, sigue financiando el patrimonio de su arrendador mientras el suyo propio no existe todavía de forma real. La diferencia entre esas dos trayectorias después de 10 años es de $320,000. No es una diferencia marginal. No es algo que se pueda compensar con pequeños ajustes en el estilo de vida urbano. Es la diferencia entre construir riqueza real y no construirla durante una década entera de trabajo y esfuerzo con el mismo ingreso. Eso es lo que está en juego cuando se habla de estas ciudades. No es solo dónde vivir. Es qué tipo de trayectoria financiera es posible para alguien con un salario normal en Australia. Y la respuesta honesta es que esa trayectoria es radicalmente diferente dependiendo de dónde se toma la decisión de establecerse y comprar. Los números no mienten, aunque el resultado sea incómodo para quienes han construido su identidad alrededor de vivir en una capital y pagar el precio que eso cuesta. Y hay 3 perfiles específicos para quienes esta ecuación no solo tiene sentido en el papel, sino que tiene sentido en la práctica diaria, de una forma que cambia la vida de forma concreta y medible. El primero ya lo hemos mencionado. El trabajador remoto que puede ganar su ingreso desde cualquier lugar y que al eliminar el gasto de vivienda convierte cada año de trabajo en una acumulación de capital que en una capital sería imposible. El segundo es el trabajador en rotaciones de minería, que usa estas ciudades como base barata mientras acumula los ingresos de campo sin gastarlos en alquiler de capital. El tercero es el más silencioso de los 3, pero el que más claramente transforma su situación. Es el jubilado o la persona cercana a la jubilación, con superannuation modesta, que al comprar propiedad por $120,000 o $130,000 elimina el gasto de vivienda para el resto de su vida y convierte una pensión o un superannuation limitado en algo suficiente para vivir con dignidad y sin estrés financiero permanente. Para ese tercer perfil, la matemática es todavía más directa. No hay que proyectar décadas de ahorro. Hay que hacer una única decisión de compra que cambia permanentemente la ecuación de gastos mensuales y que convierte ingresos fijos limitados en suficientes para vivir bien. Eso es lo que $120,000 compran en estas ciudades que no pueden comprar en ninguna capital. Compran permanencia, compran seguridad, compran la eliminación definitiva del gasto más grande en la vida de cualquier persona que no es propietaria. Y eso tiene un valor que no aparece en ninguna lista de precios, pero que cualquiera que haya vivido pagando alquiler durante años entiende de forma inmediata y visceral. Lo que viene ahora son los 2 primeros puestos de esta lista, y son los que mejor concentran todo lo que hemos hablado en una sola propuesta. Pero antes de llegar ahí, hay algo más que decir sobre los riesgos reales de esta estrategia, porque ignorarlos sería una forma de deshonestidad que nadie necesita cuando está tomando una decisión financiera de esta magnitud. Hay riesgos en estas ciudades, y no nombrarlos con claridad sería exactamente el tipo de omisión que hace que la gente tome decisiones mal informadas y luego culpe al mensajero. Estas ciudades no son perfectas. Ninguna de las 12 que hemos visto en esta lista lo es. Y los riesgos no son pequeños ni fáciles de ignorar si eres honesto contigo mismo sobre lo que valoras en la vida diaria. El primer riesgo es la volatilidad económica en las ciudades que dependen de un único sector. Mount Isa depende de la minería. Si la minería entra en una crisis prolongada, Mount Isa lo siente en el empleo, en los servicios y en el valor de las propiedades de forma directa e inmediata. Broken Hill tiene el mismo riesgo de concentración. Port Pirie y Whyalla dependen de su industria pesada específica. Cuando el sector principal de una ciudad entra en dificultades, la ciudad entera lo absorbe y no hay amortiguador económico que lo suavice de la misma forma que en una ciudad con economía diversificada. El segundo riesgo es la apreciación limitada del valor de la propiedad. Comprar en estas ciudades no es una estrategia de inversión orientada a la revalorización del activo. Es una estrategia de eliminación de costos de vivienda y de acumulación de patrimonio a través del ahorro generado por esa eliminación. Si entras esperando que tu casa en Gladstone duplique su valor en 10 años de la forma en que lo han hecho las propiedades en las capitales, vas a tener una decepción seria.
Puede que el valor suba moderadamente, puede que se mantenga estable, puede que baje ligeramente si la economía local atraviesa un periodo difícil. Lo que no va a hacer con la misma probabilidad es generar la apreciación espectacular que han experimentado los mercados de las capitales durante las últimas décadas. El tercer riesgo es el mercado de reventa limitado. Cuando llegue el momento de vender, sea por la razón que sea, el número de compradores potenciales para una casa en estas ciudades es significativamente menor que en cualquier capital o ciudad grande. Eso no significa que no puedas vender. Significa que puede llevarte más tiempo y que el precio que obtengas puede estar más ajustado de lo que esperabas. Tener claridad sobre eso antes de comprar es parte de tomar una decisión informada y no una sorpresa desagradable cuando las circunstancias cambian. El cuarto riesgo es el más personal y el más difícil de evaluar desde afuera. Es la pregunta de si el aislamiento relativo, la reducción de opciones culturales y sociales y la distancia de la familia y los amigos en las capitales va a pesar de una forma que no anticipaste cuando tomaste la decisión. Ese peso es real para muchas personas y subestimarlo es uno de los errores más comunes que cometen quienes se mudan a ciudades regionales con entusiasmo inicial y sin haber evaluado honestamente si pueden sostener esa vida a largo plazo. La solución a ese cuarto riesgo es simple en su formulación, aunque no siempre en su ejecución. Visita durante semanas antes de comprar. No días, semanas. Experimenta la vida cotidiana del lugar con honestidad. Habla con personas que llevan años viviendo ahí sobre los desafíos reales, no solo sobre los aspectos positivos que cualquiera menciona cuando quiere vender algo. Evalúa si el aislamiento te pesa genuinamente o si puedes adaptarte. Esa evaluación honesta antes de comprometerte es la diferencia entre una decisión que transforma tu situación financiera de forma positiva y una que crea un problema nuevo mientras intentaba resolver otro. Las ciudades que mejor minimizan estos riesgos son las que tienen economías más diversificadas, poblaciones más grandes y posiciones geográficas que no implican aislamiento extremo. Y eso es exactamente lo que separa a los dos primeros puestos de esta lista del resto. Porque los dos mejores lugares de esta lista no solo ofrecen el precio, ofrecen la combinación de precio, estabilidad, tamaño y contexto que hace que los riesgos sean los más manejables de toda la lista. Y esa combinación es lo que los convierte en la propuesta más sólida de todo lo que hemos visto hasta ahora. Los dos primeros puestos de esta lista van a hacer que todo lo que escuchaste antes tenga sentido de una forma completamente nueva, porque no son los lugares más baratos, ni los más grandes, ni los más remotos. Son los que mejor equilibran cada factor que importa cuando tomas una decisión de propiedad para largo plazo. Y ese equilibrio es exactamente lo que los separa de las otras 10 ciudades que ya hemos visto. El puesto 2 es Gladstone, revisitada desde un ángulo diferente. No como ciudad industrial con salarios altos, que ya sabemos que lo es, sino como la ciudad de esta lista que mejor combina precio, empleo de ingreso real, tamaño suficiente para una vida completa y una base económica que no va a desaparecer porque está construida sobre infraestructura energética de exportación global que Australia necesita para funcionar. 33.000 habitantes, hospital completo. Centros comerciales. Escuelas en todos los niveles. Costa accesible. Casas desde $110.000. Empleo industrial con salarios que en muchos casos superan lo que gana la mayoría de profesionales en las capitales después de pagar su alquiler y sus gastos fijos. Pero el puesto 1 es diferente. El puesto 1 es Rockhampton. Y si eso te sorprende después de todo lo que hemos hablado, escucha por qué. Rockhampton no es la ciudad más barata de esta lista. Broken Hill y Whyalla tienen precios más bajos. Rockhampton no tiene los salarios industriales más altos. Gladstone y Mount Isa ganan en ese aspecto. Rockhampton no tiene la costa más impresionante ni el acceso natural más extraordinario. Bundaberg y Mackay tienen ventajas ahí. Lo que Rockhampton tiene es algo que ninguna otra ciudad de esta lista tiene en la misma medida. Y es la combinación de 80.000 habitantes con economía diversificada, hospital universitario con especialidades reales, campus universitario, conexión aérea directa con Brisbane,
servicios completos en todos los niveles y casas desde $100,000. 80,000 personas con economía que no depende de un único sector. Eso es lo que hace que Rockhampton esté en el puesto 1. Porque cuando tienes 80,000 personas y una economía diversificada entre ganadería, agricultura, servicios gubernamentales, educación, salud y comercio regional, la ciudad no colapsa cuando un sector atraviesa dificultades. La ciudad absorbe los ciclos económicos de una forma que las ciudades más pequeñas y más dependientes de un único motor simplemente no pueden hacer. Para alguien que quiere comprar propiedad en una ciudad que va a seguir siendo viable durante las próximas décadas, esa estabilidad estructural vale más que un precio ligeramente más bajo en una ciudad con menos población y menos diversificación. El mercado de reventa en Rockhampton es más amplio que en cualquier otra ciudad de esta lista porque hay más compradores potenciales. El riesgo de que los servicios se degraden de forma severa es menor porque la base de población y la diversificación económica crean amortiguadores reales. $100,000 por una casa en una ciudad de 80,000 personas con hospital universitario, campus universitario, aeropuerto con vuelos directos a Brisbane, centros comerciales completos y economía diversificada. Eso es el puesto 1 de esta lista. No porque sea perfecta, sino porque el equilibrio entre precio, estabilidad, tamaño y viabilidad a largo plazo es el mejor que existe en Australia por debajo de $150,000 en este momento. El intercambio que Rockhampton pide es conocido y claro. Está a 600 kilómetros de Brisbane. No tiene la energía ni las opciones de una capital. El mercado laboral local tiene sus límites para ciertos sectores y perfiles profesionales. Pero para un trabajador remoto que puede mantener sus ingresos desde cualquier lugar, para un jubilado que quiere eliminar el gasto de vivienda para siempre, para alguien que quiere construir patrimonio real a una velocidad que en las capitales no existe con un salario normal, Rockhampton ofrece la propuesta más sólida, más estable y más completa de toda esta lista. Y ahora que tenemos los 12 puestos completos, la pregunta que queda es la más importante de todas. No qué ciudad elegir, sino qué hacer con esta información de una forma honesta, práctica y realista, que no convierta una oportunidad real en una decisión tomada con entusiasmo y sin preparación suficiente. Porque la diferencia entre ambas cosas es enorme y merece una conversación directa antes de que alguien llame a un agente inmobiliario en Rockhampton o en Gladstone, convencido de que todo va a ser simple. Nadie que haya pagado alquiler durante 10 años en una capital australiana y luego comprado propiedad en una ciudad regional dice que ojalá hubiera esperado más tiempo en la capital. Nadie. Eso no es una estadística oficial. Es algo que surge de forma consistente cuando hablas con personas que han tomado esa decisión y que llevan años viviendo sus consecuencias reales. El arrepentimiento, cuando existe, casi siempre va en la otra dirección. Ojalá lo hubiera hecho antes. Ojalá no hubiera esperado tanto creyendo que las capitales eran la única opción. Pero entre escuchar esta lista y tomar una decisión de compra informada, hay un proceso que no se puede saltar y que la mayoría de la gente o ignora por completo o hace de forma insuficiente. Ese proceso empieza con una visita real. No una visita de fin de semana, donde llegas el viernes por la tarde, caminas por el centro el sábado, comes en un café y te vas el domingo con la sensación de que conoces el lugar. Una visita de semanas donde vives la rutina real del lugar, donde haces las compras en los supermercados locales, donde usas el hospital o la clínica para algo menor si surge la oportunidad, donde hablas con gente que lleva 5, 10 o 15 años viviendo ahí sobre lo que nadie te dice en los primeros días. Las personas que viven en estas ciudades de forma permanente son la fuente de información más valiosa que existe sobre la realidad cotidiana de cada lugar. No los agentes inmobiliarios, cuyo trabajo es vender. No los artículos de turismo regional, cuyo objetivo es atraer visitantes. Las personas que eligieron quedarse durante años y que pueden hablar con honestidad sobre los desafíos reales, sobre lo que extrañan, sobre lo que no cambiarían y sobre lo que desearían haber sabido antes de llegar. El empleo es el factor que más gente subestima en esta evaluación.
Si dependes de trabajo local para generar tu ingreso, entender el mercado laboral real de cada ciudad antes de comprar no es opcional. Es el factor central de la decisión. Las ciudades mineras tienen ciclos, y esos ciclos pueden ser brutales cuando el precio del commodity que la sostiene cae. Las ciudades industriales tienen sus propias vulnerabilidades. Las ciudades con economías más diversificadas, como Rockhampton, ofrecen más opciones, pero siguen siendo mercados laborales de tamaño regional, con límites concretos para ciertos sectores. Para trabajadores remotos, este factor es diferente, pero no desaparece. La conexión a Internet en estas ciudades es real y funcional en la gran mayoría de los casos, pero verificarla de forma específica para el lugar donde estás considerando comprar es algo que hay que hacer antes de comprometerse y no después. Australia ha mejorado significativamente su infraestructura digital regional, pero hay diferencias concretas entre ciudades y entre barrios dentro de una misma ciudad que solo se detectan verificando en el lugar. El plan de salida es algo que nadie quiere pensar cuando está emocionado con la posibilidad de ser propietario por primera vez en su vida, pero es exactamente lo que hay que pensar con más claridad antes de firmar. Si en 3 años las circunstancias cambian, si hay un problema de salud que requiere estar más cerca de especialistas, si surge una oportunidad laboral en otra parte que no puede ignorarse, si la familia necesita presencia más cercana, ¿cuánto tiempo puede llevar vender esa propiedad y a qué precio realista? Estas propiedades son vendibles, tienen mercado. Pero ese mercado es más lento y más limitado que el de las capitales. Y tener eso incorporado en la decisión desde el principio es la diferencia entre una estrategia sólida y una que crea problemas nuevos cuando las circunstancias cambian. Lo que todo esto significa en términos de la conversación más amplia sobre el mercado inmobiliario australiano es algo que vale la pena nombrar directamente. Que ciudades con hospitales universitarios, con aeropuertos, con campus universitarios, con centros comerciales completos y con 80.000 habitantes vendan casas por $100.000, mientras los apartamentos en las afueras de Sydney superan el 1.200.000, no es un accidente del mercado. Es el resultado de décadas de concentración de inversión pública y privada en las capitales, mientras las regiones quedaban fuera del radar de quienes toman decisiones sobre dónde se construye, dónde se invierte y dónde se crean oportunidades. Esa desigualdad geográfica es real. Es creciente y está documentada. Y mientras sigue creciendo, las personas que entienden que existen alternativas reales y que tienen la flexibilidad para aprovecharlas, tienen acceso a una trayectoria financiera que en las capitales simplemente no está disponible para alguien con un salario normal. La propiedad para la clase trabajadora australiana no está completamente muerta. Está viva en 12 ciudades que la mayoría de la gente nunca va a visitar porque nadie les dijo que valía la pena hacerlo. La moraleja de todo esto es directa y no necesita adornos. El sistema inmobiliario australiano está diseñado de una forma que hace casi imposible que alguien con un ingreso normal construya patrimonio real viviendo en una capital. Pero el sistema no cubre todo el país. Y las grietas donde todavía es posible construir algo real existen para quien está dispuesto a mirar más allá de donde todo el mundo mira. Ahora te hago la pregunta que nadie hace en voz alta. Si pudieras comprar una casa por $100.000, eliminar el alquiler para siempre y ahorrar $35.000 cada año, pero tuvieras que vivir a 600 kilómetros de la ciudad donde estás ahora, ¿lo harías? ¿O seguirías pagando alquiler otros 10 años esperando que algo cambie en las capitales? Escribe tu respuesta en los comentarios porque quiero saber qué piensa la gente real sobre esta decisión cuando los números están todos sobre la mesa. Si este video te abrió los ojos sobre algo que no sabías que existía en Australia, dale like y suscríbete al canal. Es la forma más simple de ayudar a que este contenido llegue a más personas que necesitan esta información y que nadie en los medios principales les va a dar. Nos vemos en el próximo.